Buenas tardes a todos. Mientras que se van conectando, nos presentamos. Mi nombre es María Florencia Sicabo y junto con Santiago Rubio vamos a estar dando este taller online que denominamos Derecho Migratorio en tiempos de COVID-19, el derecho a circular y las medidas de emergencia. Antes de comenzar, en nombre de los dos, en realidad queríamos agradecer especialmente la posibilidad de poder estar dando este taller al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho, entendiendo que en estas épocas tan especiales, abrir un canal común de transmisión de experiencias, de conocimientos, de situaciones jurídicas sobrevinientes en este contexto de COVID-19, nos abre a la reflexión y nos dotan de herramientas para poder sobrellevar algunos, no todos, de los desafíos que esta pandemia nos está haciendo transitar. Dicho esto, ya para comenzar, ambos somos egresados de esta casa, docentes de la Universidad de Derecho, en Derecho Administrativo, en la cátedra del Dr. Balbín, y nos desempeñamos profesionalmente en la Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Le doy la palabra a Santiago y les comento que en este momento y hasta el cierre de la charla voy a desactivar los comentarios con el objetivo de que el audio funcione de la mejor manera, y lo voy a activar un ratitito antes de que se termine esta jornada, para que ustedes puedan formular las preguntas y nosotros responderlas al final, si les parece bien. Así que lo cierro ahora y te doy la palabra a vos. Dale. Hola, ¿cómo están? Hola, Flor. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este curso. Es una nueva modalidad para nosotros. Como les decía Flor, bueno, somos docentes de la facultad y en particular desde el Centro de Graduados nos han convocado en diversas oportunidades, sobre todo para desarrollar temas, talleres y cursos vinculados con cuestiones atinentes al derecho migratorio. Así que una vez más, nuestro agradecimiento. Y ante todo, les tenemos que contar que esta es una especie de, no sé si reconversión, pero es una nueva manera de pensar el derecho migratorio o este curso, que originalmente iba a tener sede en la facultad e iba a ser un curso sobre aspectos normativos y prácticos del derecho migratorio en Argentina, pero nos pareció interesante la posibilidad de pensar algunas cuestiones vinculadas con la migración en términos generales en este contexto y en este mundo, ¿no? Y dentro de todo esto que nos está viviendo, sobre lo que no hace falta explicar mucho más. Entonces, la idea del curso, de la jornada o de la charla de hoy es tratar de brindar alguna herramienta o herramientas para pensar este mundo que estamos viviendo. Y en particular, pensar, digamos, una idea que está muy vinculada con la migración en general, que es el concepto, o por lo menos los alcances de la globalización, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que vamos a tratar es de hacer una mirada sobre esta idea de la globalización y pensar si el esquema clásico nos sirve para pensar las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Después daremos paso a pensar qué mecanismos y qué pronunciamientos hubo en el sistema internacional, en particular de los derechos humanos, para abordar estas cuestiones y para tutelar situaciones específicas, y ver de qué manera eso tuvo un reflejo y tuvo una plasmación específica en el ámbito de la República Argentina. Y trataremos de hacer un abordaje, si se quiere, conjunto, para que sea un poco más dinámico y un poco más interesante, sobre las normas que han sido dictadas en nuestro país y algunos precedentes relevantes vinculados con estas cuestiones que nos tocan hoy por hoy. Así que, si les parece, comenzamos. Y como les decía Flor, las preguntas, si quieren, anótenlas a un costado y al final trataremos de evacuar dentro de las posibilidades, sobre todo temporales, de evacuarlas. Bueno, bien, entonces, de lo que hablábamos era de que nosotros en general hablamos de la migración o del derecho migratorio, y en particular pensamos, la migración es definida, si se quiere, como la circulación de personas a través de fronteras para residir en un país distinto al de nacimiento o al de ciudadanía. De modo que ya de por sí tenemos que repensar un poco esta idea si la queremos ayornar a estos tiempos, o por lo menos con los alcances de este curso. No es que estamos pensando en reinventar la definición de migración, ni mucho menos, pero sí queríamos pensar cómo hoy por hoy muchas, o por lo menos varias, de las cuestiones atinentes a la migración nos empiezan a tocar un poco más de cerca a todas las personas que no hemos tomado la decisión de migrar, o que por lo menos no estamos en una situación de migración. Y en particular, a partir de dos criterios que, si se quiere,
parecen novedosos, o por lo menos aparecen como cierta novedad dentro de nuestras discusiones académicas, jurídicas e inclusive tribunalicias, que es esta idea de las restricciones para circular fronteras adentro. Lo dejamos en un paréntesis y después lo volvemos a abordar, así como la imposibilidad de atravesar las fronteras del país para ciudadanos y ciudadanas argentinas y argentinos, o bien para residentes en el territorio nacional, ¿no? Son dos cuestiones novedosas, si se quiere. Entonces, en definitiva, de lo que estamos hablando, y por eso la idea del curso, y por eso el título del curso también era, bueno, pensar la libertad de circulación que actualmente se encuentra restringida, ¿no? Digo, más allá de la definición que queramos darle a la libertad de circulación en general, o cuanto más o menos liberales nos queramos poner con ese término, la idea es que hoy está restringida y nos preguntamos, bueno, ¿por qué en un primer momento? ¿Y qué significa? ¿Y con qué alcances? ¿Y con qué fundamentos podemos, digamos, aceptar, tolerar o quizás en algún momento discutir esa restricción a la libertad de circulación? Pero como primer punto de partida, necesariamente tenemos que pensar que esta idea o estas nuevas prácticas se inscriben en un mundo de globalización. Y globalización entendida como un mundo globalizado, un mundo en el que el tránsito internacional de personas se volvió, por un lado, moneda corriente, pero al mismo tiempo no hay ni siquiera, más allá de esta restricción temporal, una intención y quizá ni siquiera haya una posibilidad de retroceder en ese sentido. Entonces, dentro de este mundo globalizado, uno de los autores que con Flor te estábamos comentando como disparadores para pensar en esta discusión, ¿no? Nos gustaba la idea, que es el título de un libro además, pero que por lo menos plantea esta discusión, el autor es Rudyard Safransky, es, bueno, ¿cuánta globalización podemos soportar, no? O sea, la subglobalización llegó para quedarse, no se discute. Ahora, ¿hasta dónde, hasta cuándo la aceptamos? Y pensar al hombre en un mundo globalizado, ¿no? El hombre como ese animal, plantea el autor, que trasciende y que mira a la distancia a lo demás y ahora se siente distanciado. Pero uno de los conceptos muy interesantes que desarrolla el autor en ese sentido es, bueno, pero qué horrores, es como lo llama él, aparecen con esta idea del mundo globalizado, y en particular habla de las enfermedades que pueden generar una transmisión y terminar constituyéndonos. La tecnología... Problemas técnicos, no pasa nada. La tecnología por momentos nos supera. ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? Listo, bueno, hay comentarios perfecto. Nuevamente. Disculpen la intervención, pero bueno, cerrando esta idea, me parece interesante, el autor lo plantea en otra época y de otro paradigma, ¿no? A partir del SIDA o del HIV, pero esta idea de que el mundo se puede o se ha vuelto una posible comunidad global de contagio. Entonces, esto como para tenerlo en cuenta, porque digo, más allá de la reflexión en ese momento del autor, básicamente es un tema que hoy nos toca profundamente. Y siguiendo en la idea de pensar la globalización, también para ir a autores más de acá y que tienen que ver con lo jurídico, ¿no? En particular quiero destacar dos reflexiones sobre, en este momento, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno es Horacio Rosati, pero que en un libro titulado Estado y Globalización, él planteaba como los diversos desafíos que propone la globalización, y en particular me interesan dos. Por un lado, el jurídico, que es el que estamos hoy discutiendo o el que nos toca, y que habla de la necesidad de dirimir reglas para dirimir disputas en un mundo ampliado y variado, pero que esas reglas sean conocidas y aceptadas de antemano por todos los actores y actoras, diríamos hoy. Y en paralelo, un desafío político que es la vocación de tolerancia hacia lo que no se comparte, ¿no? Algo que también hoy, después vamos a ir retomando cuando hablemos de los precedentes, pero bueno, son las discusiones que se nos plantean hoy en este contexto. Y el otro juez sobre el que quería hablar es el doctor Lorenzetti, que él en artículos publicados más recientemente hablaba del desafío moral que nos propone la pandemia, pensándolo desde la controversia que vincula la idea de que hay 3.000 millones de personas aisladas, un poco más, poco menos, pero básicamente aisladas, y una paralización de la actividad mundial, tanto en términos económicos como en términos sociales. Y esto nos dispara algunos problemas específicos, como ser, por ejemplo, en el ámbito que nos toca, el derecho del ámbito internacional y el mundo migratorio, es cómo llegar o cómo llega la ayuda a los sectores de refugiados o sectores de pobreza extrema
que más necesitan esa ayuda y que no pueden viajar hacia los sitios donde esa ayuda les sería brindado. Y otro enfoque que nos plantea también es, bueno, rescatando un concepto de Harari, que otro autor también hoy bastante en boga, es, bueno, si estamos ante un proceso, aunque sea transitorio, de desglobalización, ¿no?, en tanto cierre de fronteras. Siguiendo con esta introducción, ayer también celebrando las ganas que le está poniendo la Facultad de Derecho a la posibilidad de brindar capacitación y también discusión sobre temas actuales. Ayer estaba justo escuchando un seminario del Instituto Gioja y una investigadora del derecho de los y las migrantes bastante conocida en el ámbito, que es Lila García. Ella planteaba, sobre todo, bueno, pongamos foco en esta idea de la fronterización interna que se está generando, pero entendiéndola, digamos, no solamente como esas potestades estatales sobre las cuales vamos a hablar en un rato, sino también como una cuestión fáctica, planteada sobre la base de que migración muchas veces es sinónimo de supervivencia. Y cómo hacemos para tutelar adecuadamente los derechos en un contexto de población móvil, por un lado, y de subjetivación migrante. Y esto pensado también en un esquema en el que, lo vamos a hablar en un rato, pero hay un amplio porcentaje de población migratoria que se encuentra insertada en esquemas de economía precaria, ¿no? En la jerga se le dice 3D por la traducción en inglés, de 3 palabras básicamente, bueno, no importa, pero cómo abordar todas estas cuestiones. Y la última publicación así de actualidad que quería trabajar, sobre todo porque se vuelve casi ineludible hoy por hoy, es una circulación que seguramente haya circulado entre todos ustedes, que es Sopa de Wuhan. Es una publicación de varios filósofos y pensadores mundiales sobre lo que estamos pasando, ¿no? Tiene como un orden cronológico bastante interesante, pero me hace reflexionar bastante sobre los enfoques específicos que le han dado varios de esos autores de renombre y pensadores contemporáneos muy relevantes, sobre, bueno, dónde han puesto, sobre todo en Europa, el foco de atención cuando estamos pensando en estas restricciones que aparecen. Y en particular, quería destacar algunas ideas muy concretas. Por ejemplo, bueno, Badiou hablaba de que en definitiva se trata de construir un enemigo que puede ser un invasor extranjero y en el presente caso un virus, ¿no? Pero cómo esta idea la idea de construir un invasor extranjero, no sé, es bastante frecuente en lo que es el derecho migratorio. Después Agamben también plantea, él publica 3 artículos en eso y habla de, bueno, la militarización a la que han dado lugar las medidas de gobierno fundadas en razones de salud y seguridad pública, en paralelo con cómo la sociedad lo ha tolerado, ¿no? Cómo la sociedad se ha sentido plagada y ha aceptado la idea de que el prójimo sea abolido. Y el último autor en este sentido, Zizek también, o Zizek, como lo pronuncian algunos que lo conocen mejor, habla de, bueno, cómo en definitiva esta necesidad médica se hizo eco de una presión ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. No, y es muy interesante porque si uno lo mira desde esos enfoques filosóficos, parece que el foco de lo que está sucediendo no deja de ser una cuestión de aceptar la restricción o el autoritarismo de un Estado. Y bueno, puede ser tranquilamente una manera de verlo. Lo que pasa es que, después ahora lo vamos a ir trabajando un poquito más, no sabemos si es, digamos, quizás la idea para abordar estas cuestiones desde una óptica más local, ¿no? Sudamericana o argentina. Y de hecho, en ese sentido, para plantear esta dicotomía, un autor coreano, y cierro con esto esa publicación, Byung-Chul Han, él plantea, ¿no?, como por un lado la sobreactuación que implica el cierre de frontera y la vuelta a un esquema clásico, viejo si se quiere, de soberanía, como el soberano decidiendo en estado de excepción y cerrando fronteras, pero al mismo tiempo plantea la duda de, bueno, pero ¿no habría sido más sensato en todo caso prohibir que salieran los europeos? Entonces, esta idea de la frontera en boga es un tema que necesariamente va a dar lugar a que se discuta en estos días, pero imaginamos que es una discusión que llegó para quedarse. Y por último, antes de darle paso a Florencia, que nos va a desarrollar cómo el sistema internacional se ha posicionado frente a esta discusión y qué medidas, qué pronunciamientos ha emitido, queríamos dejar como flotando la idea o la posibilidad de pensar
una óptica que nos parece interesante desde el punto de vista del derecho administrativo. Como decía Florencia, los dos somos docentes de derecho administrativo y en particular el derecho migratorio en la República Argentina, por su regulación, tiene muchos componentes del derecho administrativo, al margen de que los litigios en general también tramiten en los fueros contenciosos federales. Y en particular, tomando una idea que desarrolla el titular de nuestra cátedra, Carlos Balbín, en un artículo, en un texto muy interesante, se titula Un derecho administrativo para la inclusión social, repensar el paradigma desde el cual vemos el derecho público y no seguir con un esquema, esto ya lo digo yo, no seguir buscando precedentes para situaciones sin precedentes y volviendo al paradigma que propone el autor, repensar esta idea de que en el derecho público hay poder y hay derechos y pensarlo en definitiva como la regulación y la intermediación estatal que busque el equilibrio y que reconozca derechos, posiblemente en detrimento de otros derechos, pero bueno, justamente ahí es donde nos posicionamos hoy, donde nos paramos y donde queremos charlar y discutir, y ya con esto cierro, y es básicamente, bueno, qué intereses o qué derechos pueden ser restringidos, en qué alcance, en qué medida, y sobre todo, por qué. Tomo la palabra. Proponemos desde la perspectiva trazada por Santi referirnos un poco al sistema internacional que tutela los derechos de los migrantes y las políticas implementadas al interior de los países, caracterizados sobre todo por una alta densidad de población extranjera en relación al impacto que tiene y que va a tener el COVID a nivel mundial. Recordemos que nuestro planeta posee un total de 61.3 millones de desplazados internacionales y casi 26 millones de refugiados, muchos de los cuales viven en situación de desplazamiento. La mayoría de estos desplazados habitan en lo que se conoce internacionalmente como campamentos, caracterizados por ser lugares densamente poblados, carentes de un adecuado acceso al agua potable y a los agentes desinfectantes necesarios para no contraer el virus. La Organización Internacional para los Migrantes expresó pocos días atrás su preocupación sobre la salud de las personas que viven y que trabajan en los campamentos y está llevando a cabo medidas complementarias de colaboración junto con los estados, como la instalación de lavados de manos en distintas ciudades. Muchos de estos campamentos se encuentran en África, continente que está caracterizado por poseer deficiencias crónicas en el acceso al agua y en el saneamiento. Recordemos que el virus ingresó tardíamente al continente africano, pero que velozmente puede propagarse con las condiciones sanitarias que está padeciendo. Para que tomemos dimensión, las regiones de África Occidental y Central poseen más de 5,5 millones de desplazados internos, una proporción de 1.300.000 personas refugiadas, 1.400.000 retornados que continuarán necesitando asistencia y más de 1,5 millones de personas apátridas. Elegimos con Santiago enunciar la situación del continente africano porque así no solo se debe combatir un virus en un contexto de personas que migran y se desplazan por voluntad propia con un sistema sanitario y económico en crisis, sino que eso debe añadirse que al interior de varios países africanos hay trabadas guerras internas que generan desplazamientos forzosos de millones de personas en este contexto de COVID. La secta liderada por Boko Haram es un claro ejemplo de ello, que causó en los últimos años más de 2,5 millones de desplazados hacia distintos países como Nigeria, Camerún, Chad y Níger. Y si ustedes leen el diario, la laguna de Chad es en estos días una zona de guerra. La primera semana de abril, a raíz de estas actividades desplegadas por el grupo terrorista, a pedido del gobierno se desplazaron más de 25.000 personas hacia la zona continental, cerrando todas las fronteras y los puntos de acceso a la región. Otro de los ejemplos que encontramos y nos pareció interesante traer esta charla es el país Burkina Faso, que es el 7º país más pobre del mundo, donde hay más de 850.000 desplazados por el conflicto yihadista. En realidad estos ejemplos nos muestran cómo además de los problemas estructurales que padece el continente relativos a la salubridad y a los derechos humanos básicos, se le añaden los conflictos armados internos y los desplazamientos de millones de personas, todo en este contexto de pandemia. La Organización Internacional para los Migrantes, a principios de abril, expuso la necesidad de apoyo humanitario urgente para ayudar a la población desplazada que está viviendo sin estas mínimas condiciones de higiene, como mencioné recién, y además está sufriendo no solo el impacto del COVID,
sino una situación muy delicada de seguridad. Ingresando ya al ámbito de Latinoamérica, elegimos el caso de Venezuela. Para justificar de alguna manera por qué con Santiago elegimos Venezuela, recordemos que después de los 5,5 millones de refugiados sirios, los venezolanos son la segunda población más desplazada del planeta. Si nos remontamos al 2016, el mundo solo tenía 700.000 venezolanos fuera de su territorio, tanto como migrantes o como refugiados, y a junio del 2019 la cifra oficial daba una suma que daba más de 4 millones de personas. El mayor país de acogida de estos venezolanos es Colombia, con más de 1.300.000 personas. Nosotros nos encontramos, esto es importante porque quizás hay una confusión en cuanto a la recepción de venezolanos en el territorio nacional. Nosotros nos encontramos en 8º lugar y no tenemos más de 130.000 venezolanos en la Argentina. Estamos después de países como Perú, Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil. Además del alto flujo migratorio que posee Venezuela, que es importante en estos términos de COVID, como consecuencia de esta pandemia se ha evidenciado que en el mayor país de acogida, es decir, en Colombia, las medidas de restricción sanitarias tomadas al interior generaron que la mayoría de los venezolanos se hayan visto y se vean impedidos de poder alimentar a sus familias y de poder pagar sus alquileres. Esta situación, que es eminentemente objetiva y que se ve todos los días en los diarios y que cuando uno habla con familias venezolanas es lo que te informan, llevó a que los más altos funcionarios colombianos dieran su parecer sobre la delicada situación de vulnerabilidad en la que se hallaba el pueblo venezolano dentro del territorio colombiano. Y el primer parecer justo fue de la alcaldesa de Bogotá, que expresó que el país de Colombia ya había pagado a los migrantes venezolanos desde su nacimiento hasta el jardín de los menores, su escuela, y que hasta les había otorgado un empleo. Que en este contexto de pandemia no se podían cubrir los alquileres, el Estado no podía hacerse cargo de los alquileres. Si bien en realidad días más tarde es verdad que Duque, que es el presidente de Colombia, dijo que los migrantes venezolanos enfrentan una dictadura y ahora una pandemia y que iban a continuar trabajando con programas sociales, vayamos al plano real. Las últimas 2 o 3 semanas, en un contexto de que la frontera se encuentra cerrada entre Venezuela y Colombia, se han visto oleadas de venezolanos que decidieron retornar a su país natal. Repasemos un poco la historia, digamos. Debido al proceso interno que padece Colombia hace muchos años atrás, millones de ciudadanos venezolanos debieron abandonar su territorio, la mayoría por cuestiones ajenas a su voluntad, y ahora, luego de haber seguramente conseguido un trabajo, formar una familia, asentarse en un nuevo territorio, se ven compelidos en volver a su país de origen a raíz de la pandemia. ¿Qué más puede suceder en este contexto? Que en realidad, en términos prácticos, sería como una travesía de más de 500 kilómetros para llegar al puente Simón Bolívar y luego cruzar a San Antonio en el estado de Táchira y retornar al país venezolano, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN, que controla el sector Llano Jorge del municipio Bolívar, no está permitiendo que en los sectores públicos, como las escuelas, sobre todo en el estado de Urenia, que es donde se encuentra, es el paso fronterizo desde Colombia a Venezuela, se instalen en cuarentena quienes retornan al país por miedo a que estuviesen contagiados del COVID. ¿Qué singularidad o particularidad tiene esto? Que el ELN es una organización colombiana que tiene su cuartel en Venezuela a unos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar. Esta es la situación que está viviendo los venezolanos en la actualidad. Pasemos, antes de entrar a la Argentina, a otro estado que ha implementado grandes cambios en sus políticas migratorias como consecuencia del COVID-19, que es Estados Unidos. El 20 de marzo, el presidente Trump aprobó una medida de emergencia sanitaria avalada por el Centro de Enfermedades y Prevenciones, con sustento en el COVID-19, que habilita a las autoridades de frontera a expulsar a los indocumentados sin el debido proceso legal. De esta manera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que se conoce en la jerga internacional como CBP, expulsó a más de 15.000 migrantes sin documentos, afectando seriamente a los detenidos que provenían generalmente de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. La agencia, en términos prácticos, para que tengan una idea, solía tener bajo custodia más de 25.000 indocumentados a la espera de una resolución judicial,
y hoy fuentes oficiales informan que la agencia tiene menos de 50 personas bajo custodia. Recordemos además que, además de estas medidas tomadas en plena pandemia, en enero del año pasado, o sea, en el 2019, se implementó un programa que se denominó Quédate en México por parte de Trump y que en su momento fue aceptado por López Obrador, por el cual los migrantes en situaciones humanas extremas de vulnerabilidad que tramitan el asilo en Estados Unidos deben permanecer en México en campamentos hasta la resolución judicial, que suele demorar varios meses. A su vez, y por último, para referirnos a la política de Estados Unidos, la decisión tomada el 20 de marzo tuvo un impacto en la desprotección de los niños del tráfico de personas. Ello en realidad se vio con mayor naturalidad, dado que en las últimas 3 semanas autoridades estadounidenses deportaron a más de 500 niños migrantes interceptados en la frontera de México sin un tutor ni sin sus padres, y los deportaron a Guatemala, a Honduras, a El Salvador y a México. Estas cifras se dieron entre el 27 de marzo y el 2 de abril. En realidad lo que correspondía, según la normativa, era que fueran enviados a refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ahora bien, citemos brevemente algunas políticas que con Santiago elegimos, que fueron las más importantes implementadas por los organismos internacionales, para después abocarnos al caso de la Argentina. Se han emitido 3 documentos que estimamos de gran relevancia en el mundo migratorio. Por un lado, la Organización para las Migraciones lanzó una guía denominada Guía COVID 2019 para empleadores. Tiene como objetivo la tutela de los derechos de los trabajadores migrantes en el contexto de la pandemia. Así, en realidad, lo que se tuvo en consideración fue que existen más de 165 millones de trabajadores migrantes que deben ser tratados sobre la base de la igualdad, la dignidad y el respeto, sin importar el género ni la situación migratoria, que la salud durante la crisis debe ser prioritaria para los empleadores y que las actividades comerciales deben desarrollarse sobre un enfoque inclusivo. En una línea bastante similar, el 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en la que puso de resalto, entre muchas otras cosas, es una resolución bastante extensa, que la región de las Américas está caracterizada por altos índices de violencia generalizada, especialmente violencia por razones de género, de raza o de etnia, así por la persistencia de corrupción e impunidad, que asimismo en la región prevalecen graves crisis penitenciarias que afectan a la mayoría de los países y que hay una gran preocupación en la extensión del fenómeno de la migración, del desplazamiento forzado interno, de las personas refugiadas y de los apátridas, así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad. En este contexto, recomendó respecto de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, que se evite el empleo de estrategias de detención migratoria y todo tipo de medidas que aumenten los riesgos de propagación de la enfermedad generada por el COVID y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana, como deportaciones o expulsiones colectivas, sin la debida verificación de las condiciones sanitarias y sin ningún tipo de discriminación. Expuso a su vez que debían implementarse rápidamente mecanismos para proporcionar la liberación de las personas que actualmente se encuentran en situación de detención, que los estados debían abstenerse de implementar medidas que intimiden el acceso de las personas a programas de servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia, que había que garantizar el derecho de regreso a través de acciones de cooperación y apoyo logístico entre los estados. Esto es muy importante, considerando de manera especial, quizás no es tanto nuestro caso en la Argentina, pero sí a nivel internacional, los derechos de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual. Después reiteró, como lo hace cada vez que habla de los derechos de los migrantes, el deber de garantizar el respeto a la unidad familiar y el deber de implementar mecanismos de asistencia para niños, niñas y adolescentes que se encuentren separados sin compañía. Por último, en cuanto a las 3 normativas que elegimos, la Corte Interamericana el 9 de abril dictó la Declaración 1/20 sobre COVID-19 y Derechos Humanos, que la denominó los problemas y desafíos abordados con perspectiva de derechos humanos respetando las obligaciones internacionales, donde lo que hizo fue
enumerar nuevamente a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, apátridas, refugiados, migrantes, desplazados internos, y enfatizó la obligación de garantizarles el derecho a la vida y a la salud. Aunque en realidad no es materia de esta clase, nos pareció con Santiago relevante poner en conocimiento la labor que el ACNUR está llevando a cabo en favor de los refugiados, con un breve comentario previo a adentrarnos en lo que es la política argentina alrededor de la pandemia y el derecho de circulación. La ACNUR desde marzo de este año está distribuyendo equipos básicos de higiene en países como el Líbano, que uno no sé si toma dimensión, pero alberga más de 1 millón de refugiados desde la guerra civil en Siria, en el marco de una política de llamamiento internacional para combatir el COVID-19. En ese contexto, Naciones Unidas lanzó hace casi un mes, sí, se va a cumplir un mes porque fue el 20 de marzo, un plan coordinado de respuesta humanitaria global en territorios que ya enfrentan conflictos internos o desastres naturales o cambios climáticos para proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad y evitar la propagación del virus. Este plan se denomina Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19, que está siendo implementado por las agencias de la ONU, con ONGs internacionales y consorcios de ONG que son los que llevarán a cabo las respuestas específicas que cada estado necesite. ¿Cómo lo van a instrumentar o qué es lo que van a instrumentar? Suministrando equipos de laboratorio esenciales de detección del virus y suministros médicos para las personas, instalaciones de estaciones de lavados de manos en campamentos y asentamientos, campañas de información pública sobre cómo protegerse del virus y puentes aéreos, y esto es muy importante, y centros en África, Asia y América Latina para trasladar trabajadores humanitarios y suministros. Dicho esto, creo que nos encontramos en condiciones de esbozar cuáles fueron las medidas que se llevaron a cabo al interior del territorio nacional, vinculadas estrechamente con los migrantes que habitan el suelo argentino. El 11 de marzo del 2020, hablo rápido así tienen un tiempo para después hacer las consultas, perdón. Igual siempre suelo hablar así cuando doy clases, pero bueno. El 11 de marzo del 2020, la Dirección Nacional de Migraciones emitió la disposición 1644/20, que suspendió de manera transitoria la tramitación de solicitudes de admisión como residente temporario de los extranjeros que se encuentran en el exterior y sean nacionales de algunos países. Eso los van a encontrar específicamente en la resolución, así no lo hacemos tan extenso. Es decir, que a partir del día siguiente de la publicación de esa resolución se encuentran suspendidos los pedidos de aquellos que quieran ser admitidos en la Argentina como residentes temporarios en las categorías que están enunciadas en el artículo 23 de la Ley 25871, que es la Ley de Migraciones. ¿Cuáles son en realidad las categorías? Serían los trabajadores migrantes, los rentistas, los pensionados, los inversionistas, los científicos y personal especializado, los deportistas, los artistas, los religiosos de cultos reconocidos oficialmente, los estudiantes y los académicos. Esa sería la enunciación taxativa que hace el 23 de la 25871. La resolución también lo que hizo fue suspender transitoriamente la tramitación de solicitudes de admisión, pero como residentes transitorios, de los extranjeros que se encuentran en el exterior y sean nacionales de los países que están enunciados en la resolución, en la categoría de académicos, y también aquellos que deben ingresar a realizar tareas remuneradas o no en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico. Recordemos, para hacer un repaso de nuestra norma interna, que justamente los residentes temporarios son los que están enunciados en el 23 de la ley, y los que son transitorios son los que están enunciados en el 24, que serían los pasajeros en tránsito, los turistas, quienes ingresan para realizarse algún examen médico, etc. La resolución también suspendió de forma transitoria la tramitación online de autorización de viaje electrónica, más conocida como AVE, para aquellos extranjeros nacionales, y por último suspendió en forma transitoria en los consulados argentinos la tramitación de permisos de ingreso y visas como residentes temporarios y transitorios. Un día después del dictado de esta resolución se emitió el primer decreto de necesidad de urgencia, que será analizado por Santiago al momento de referirnos a los pronunciamientos judiciales que hubo hasta este momento en la justicia argentina referidos a la circulación.
Por último, el 18 de marzo del 2020, un día antes de que el presidente anunciara el decreto 297 relativo al aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Dirección Nacional de Migraciones emitió la disposición 1714 que, considerando las normas específicas que regulan el derecho migratorio, la emergencia sanitaria emitida a través del decreto de necesidad de urgencia 260 y lo encomendado por el Ministerio del Interior relativo a la necesidad de que se implementaran medidas para ampliar la vigencia de los documentos expedidos por migraciones, se dispuso prorrogar todo por el término de 30 días, así soy genérica y es fácil de entender, la vigencia de las residencias temporarias otorgadas en los términos del artículo 23, como asimismo de las transitorias previstas en el 24, todas contadas a partir de estos 30 días desde la fecha de vencimiento. Prorrogó la vigencia también de los certificados de residencias precarias vinculados con migrantes que estuvieran realizando un trámite de erradicación en el territorio nacional, los certificados de residencia precaria de las personas que contaran con un impedimento para permanecer en el país, los permisos de permanencia transitoria de aquellas personas que hayan judicializado el acto por medio del cual se ordenó su irregularidad en el territorio nacional, prorrogó la vigencia de los certificados de residencia precaria otorgados en el marco de solicitudes de refugio ante la CONARE, también por el término de 30 días y también contados a partir de la fecha de vencimiento. Recordemos que estos certificados aludidos tienen, conforme la normativa vigente, una vigencia o una duración de 90 días. La disposición, por último, también prorrogó la vigencia de las inscripciones en el RENURE, que es el Registro Nacional Único de Requirentes, y en el Registro Nacional de Apoderados de Inmigrantes por el término de 30 días. No me quiero extender mucho más, Santi, si querés, te doy la posta a vos y con la última parte. Bueno, por el horario. Sí, hacemos, sí, sobre todo por el horario, para que quede tiempo para que bueno, no sé si tienen ganas de hacer consultas o comentarios. Sí, después en cuanto a, yo lo único que quería decir en cuanto al trámite, a la suspensión de todos estos trámites, la Dirección Nacional de Migraciones en su página oficial se pueden mandar correos específicos que en algún momento, si quieren, después nos hacen alguna consulta y nosotros le mandamos los correos específicos donde tienen que hacer las consultas o tramitar los pedidos, ¿sí? Eso, para que lo tengan en cuenta. Bárbaro, sí. Paréntesis, si quieren, yo me estoy sumando desde un usuario llamado Derecho Migratorio Global. Cualquier consulta nos la canalizan por ahí y es algo que vamos a manejar entre los dos. Y bueno, como para seguir en esta, más allá de lo estrictamente de la Dirección Nacional de Migraciones y todas estas medidas tomadas que impactan de un modo tan sensible en la cuestión migratoria en general, las últimas normas sobre las que nos queríamos referir o las últimas regulaciones que les queríamos mencionar son por ahí normas que tienen más vinculación con nuestro día a día, más allá de, bueno, si alguna persona en particular se dedica a esos temas, y son básicamente son 6 decretos de necesidad de urgencia. El primero, que es el que desencadena todas estas cuestiones, es el que les mencionaba recién Flor, que es el 260 de 2020, en el que solo me interesa destacar algunas notitas así como específicas. En particular que el decreto, lo primero que dispone es la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, que ya había sido decidida por el Congreso en diciembre del año pasado, en la ley 25.541, y en ese contexto toma una serie de medidas que son las que después desencadenan o las que después desembocan en todo lo demás que fue o bien prorrogándose o bien ampliándose, ya tanto por decretos como por resoluciones ministeriales. Y en particular queríamos mencionar 2, que es por un lado, la recomendación de restricciones de viajes desde o hacia zonas afectadas y el aislamiento obligatorio de personas con confirmación, personas inclusive, nacionales, ¿no? Obviamente, de personas con confirmación médica de haber contraído COVID-19 o casos sospechosos que hayan sido previstos en la norma. Eso por un lado, y en paralelo, faculta al Ministerio de Salud a coordinar con distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública para restringir desembarco de pasajeros o bien el aislamiento de zonas o regiones o establecer restricciones de traslados o excepciones.
¿Y por qué esto es importante? También hay una facultad del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Seguridad para designar corredores seguros, que es como se llama, para que las autoridades sanitarias determinen puntos de entrada al país. Pero ¿por qué es importante específicamente esto? Porque hablábamos con Flor justamente que hay una proliferación normativa y seguramente ya nos podemos anticipar un montón de dudas acerca de, bueno, pero ¿qué anclaje constitucional o desde dónde las jurisdicciones locales también pueden restringir la circulación o determinadas libertades específicas que en definitiva deberían ser decididas por el Congreso Nacional? Bueno, ya de un lado tenemos que es un decreto de necesidad y urgencia, con lo cual todos estos decretos tienen anclaje en el 99 primero y en el tercero de la Constitución Nacional, y eso lo que significa básicamente es que su alcance es legal, de modo que su texto es un texto legislativo, si se quiere, en la práctica, y por eso también hay una discusión que no tiene nada que ver con el curso de hoy acerca de, bueno, qué va a suceder con esas normas que no pueden ser dictadas por decreto, sobre todo cuestiones tributarias, que son las que están más circulando en los medios de comunicación. Entonces, a partir de ese decreto es que el Ministerio de Salud dicta una resolución que prohíbe el ingreso al país de personas en un primer momento extranjeras, no residentes, que hayan transitado por las zonas afectadas. Es la 567-2020. No me quiero extender con los números de resoluciones porque de último, insisto, como dijo Flor, si quieren después nos lo piden. Después un decreto posterior, ya el 16 de marzo, se prohíbe el ingreso de personas extranjeras. El 19 de marzo, en el 297, que por ahí fue el que tuvo más difusión, que es el que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, que después fue siendo prorrogado, en ese contexto la ANAC empieza a regular las cuestiones, digamos, de trabajo aéreo y pedidos de autorización específicos para cada vuelo interno. Y con posterioridad se dicta, el Poder Ejecutivo, el 26 de marzo, dicta el decreto 313 de 2020, que es el que prohíbe el ingreso al territorio nacional ya de residentes en el país y a los argentinos y argentinas con residencia en el exterior. Y esto es uno de los temas que quizás han sido más discutidos, ahora lo vamos a ver, pero era lo que hablábamos al principio, ¿no? Una restricción de un propio nacional de ingresar a su estado. Con posterioridad hubo dos decretos que prorrogaron estas medidas de emergencia, que son el 331 y el 365. El 365 es, si se quiere, el más nuevo, que es el que prorroga hasta el 26 de abril todas estas medidas. Pero bueno, en ese contexto es que han sido dictados múltiples resoluciones ministeriales del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que está coordinando la ayuda a los argentinos y argentinas que hayan quedado fronteras afuera, podríamos decirlo. Y en ese contexto también es que muchas jurisdicciones locales han tomado decisiones que impactan en nuestro derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero fundadas en una, no quiero hacer una palabra que técnicamente estaría mal, pero básicamente como esta descentralización de poder tomar decisiones para que en determinadas regiones quienes no solo personas, sino en términos de órganos administrativos, organismos administrativos, tengan mayor conocimiento de las especificidades de cada región. Y esa es una de las discusiones que se está dando y que se va a dar cuando ustedes ven, por ejemplo, que se habla de que se va a abrir la cuarentena o el ASPO, ¿no? Este aislamiento social preventivo y obligatorio en determinadas regiones, apuntan a esta idea, que era lo que habíamos hablado hace un ratito, del decreto 260, que habla de la posibilidad de coordinar con las distintas jurisdicciones medidas, digamos, por decirlo de alguna manera, necesarias y acordes a las necesidades de cada jurisdicción local. Entonces, en este contexto, y ya me apuro un montón para que nos quede un ratito, queríamos más allá, hubo un primer amparo que se difundió un montón acerca de una acción colectiva contra el aislamiento social, caso Kingston, eso ya lo deben haber visto, les debe haber circulado por WhatsApp un montón de veces. Nosotros nos interesaban tres, y en particular un caso, pero que se ha dado, digamos, que hay varios precedentes que han resuelto lo mismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y justamente por esta idea de la descentralización en la toma de decisiones y la decisión local, si se quiere, del gobierno de la ciudad, de disponer que las personas que hayan ingresado al territorio nacional provenientes o que hayan tenido contacto con personas posiblemente riesgosas en términos de COVID-19,
sean alojadas en hoteles hasta pasar estos 14 días, que son el periodo por el cual, aún sin tener síntomas, una persona puede llegar a contagiar la enfermedad. Y en particular la discusión era acerca de, bueno, la restricción a la libertad que implica que a una persona que regresó a su país le limiten la posibilidad de circular y le impidan el regreso a su hogar. Y fíjense que de hecho estas acciones tramitaron como habeas corpus, ¿no? Es un tema no menor porque habla justamente de una acción pensada para la tutela de libertades individuales. Y los tribunales, bueno, y en particular la Cámara en lo penal y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pronunció por la validez constitucional de las medidas que afectan a los accionantes en términos de equivalencia entre sus derechos y los derechos quizá de mayor jerarquía o de salud pública que están tutelando estas medidas de gobierno. En particular, digamos, de hecho, si bien severas, dice, ¿no? Como estoy leyendo textual, como para que sea, si bien severas, tienen por finalidad reducir al máximo la circulación para lograr una mayor protección propia y de terceros, ¿no? Entonces, ya por un lado se habla de la razonabilidad, aun cuando sabemos que la medida pueda ser severa por los derechos en los que impacta, pero haciendo hincapié en otra nota interesante y también importante para pensar estos casos es que es una restricción temporal, que no es arbitraria en la medida en que se aplica respecto de personas que presentan un mayor riesgo basado en criterios, si se quiere, científicos, ¿no? Agamben se quejaría de esto, pero en definitiva hay una idea ahí de que, bueno, que en definitiva hay una razonabilidad que nace de dictámenes técnicos avalados por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, es un caso interesante. Y otro caso interesante, y que todavía se está discutiendo porque digamos, el caso todavía está tramitando, es una sentencia de primera instancia en el Fuero Contencioso Administrativo Federal en el que una persona que había viajado en el mes de marzo a España quería volver a su país, en particular el 14 de marzo, su fecha de vuelta. Hay una cuestión menor ahí acerca de que en definitiva ella no puede volver por la restricción que había a vuelos en Estados Unidos, que era donde tenía que hacer escala, pero básicamente su planteo era, bueno, no pueden restringirme a mí mi derecho a volver a mi país, o bien, en todo caso, inclúyanme dentro de una de las excepciones que están previstas en este régimen para darme un lugar de preferencia para volver. Y bueno, el juzgado hace un desarrollo muy interesante sobre todas las normas que están discutiéndose, o por lo menos las normas que estamos reseñadas, ¿no? Que estamos reseñando, y en definitiva, como hablábamos antes, de que es difícil pensar desde precedentes para una situación sin precedentes, pero el razonamiento que hace el juzgado es muy interesante. Después, ya no llegamos a verlo, pero la Cámara Federal de Tucumán hace un esquema bastante parecido, que es pensarlo con un esquema equivalente a cómo se ha pensado la emergencia en materia económica. Y pensar esa restricción desde los conceptos de realidad, de transitoriedad, de legitimidad y de razonabilidad de la medida. Y en particular, es muy interesante, obviamente por todo lo que estoy diciendo, imaginarán que la medida que fue rechazada, la acción, es una medida cautelar en particular, pero básicamente lo que plantea el tribunal es no solamente la importancia y la relevancia, además la realidad, transitoriedad, legitimidad y razonabilidad de las medidas, sino también de que en definitiva la pretensión requiere una intermediación institucional interdisciplinaria, que es como, digamos, pensando esta óptica también desde el Poder Judicial asumiendo su rol de revisor de conductas jurídicas, pero entendiendo también que estamos frente a una situación en la que necesaria e inevitablemente, y además está bien que así sea, la repatriación de los argentinos exige mucho más que un pronunciamiento judicial y requiere una adecuada coordinación entre el derecho a la salud individual, la pública, colectiva y de toda la sociedad, que tiene que ser coordinada desde, digamos, si se quiere, organismos que por ahí, digamos, más propios de la administración pública. Y lo último que digo, ya con esto porque veo que ya quieren preguntar, una cosa interesante para tener en cuenta de este para que tengan tiempo para cargarse. Sí, perfecto. Que el tribunal igualmente toma una medida, vieron que, bueno, en derecho administrativo las medidas cautelares, en general las medidas cautelares, los tribunales pueden tomar medidas distintas a las estrictamente observadas si hay una posibilidad de tutelar mejor los derechos. Y el tribunal ordena específicamente que
Cancillería resguarde específicamente los derechos tutelados de esa persona, digamos, su derecho a la salud, su derecho a la vivienda, mientras está en ese territorio desde el cual no puede volver, y en particular dicta una serie de medidas para que, bueno, presenten informes periódicamente, dando cuenta del estado de salud y de las medidas, así como de cuándo va a ser efectiva esta posibilidad. Creo que con eso el pantallazo lo tenemos. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna consulta para hacer. Podemos ver a ver si hay alguna pregunta para responder, porque sí queda un ratito todavía. Vos las ves, ¿no, Santi, también? Sí. Sí, los autos, o sea, los nombres de las causas, como les decía, si quieren ahora cuando terminamos, lo subimos al usuario de Derecho Migratorio Global. No sé si lo están viendo, ahí que es de donde estoy, no sé, del vivo es de Centro de Graduados, que es el que está Flor, pero para poder hacerlo con dos pantallas, armamos otro usuario y si quieren ahí podemos pasar los nombres de los casos. Bien. ¿Qué ponen los organismos para situación, cárceles y extranjeros? Novedades. Bueno, hay un tema con las situaciones de las quiero cárceles. Decir una cosa. Quiero decir una cosa que estoy viendo, que hay varias personas que están preguntando. Hay una suspensión en el marco de las resoluciones emitidas por Migraciones que suspendió el trámite del RADEX, ¿sí? Y entonces esas reprogramaciones de los turnos de la radicación de la plataforma online de radicación a distancia se van a reprogramar por intermedio del correo electrónico que ustedes o que el migrante dejó asentado en el sistema de migraciones de reasignaciones de turnos, una vez que se normalice, eso es lo que informa Migraciones, el sistema de atención al público por parte de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Y después específicamente los links, el aplicativo de autogestión para, por ejemplo, la renovación de las precarias o los pedidos específicos de la renovación de los permisos de permanencia transitoria, se los podemos pasar también específicamente después, al igual que los casos, ¿no? Y que la normativa específica, que la tenemos toda resumida. No sé si vos pudiste en el interín leer alguna pregunta. No, estoy viendo una que también es una que había hablado, que bastante gente planteó durante estos días sobre, bueno, qué responsabilidad internacional tiene el Estado por no permitir el ingreso de los subnacionales en los términos del 13 de la Convención. Y la realidad es que eso tiene que ser sopesado con el 27 de la Convención, artículos, incisos primero y segundo, sobre todo en los que habla de, bueno, determinadas situaciones específicas en las que algunas garantías pueden ser suspendidas, y es, digamos, si se quiere, una de las discusiones, a ver si esta situación lo amerita específicamente o no, pero es una de las discusiones que se están dando. Esto está tratado específicamente de hecho en la Cámara Federal de Tucumán, y este precedente que les dio el juzgado contencioso también lo trataban acerca de que, bueno, no está específicamente dentro de las garantías que no pueden ser suspendidas, de modo que si continuamos con esa idea no habría necesariamente o no habría directamente una responsabilidad del Estado al impedir ese reingreso. De hecho, sin emitir ningún comentario, en realidad ninguna apreciación personal, el decreto 313 consideró justamente en sus considerandos que la Convención Interamericana no establece entre los derechos que no pueden ser suspendidos el de circulación y el de residencia. Digamos, está establecido en los considerandos específicos. Después habrá que ver la justicia qué es lo que dice en el caso particular. No sé si... sí. A ver... Soy extranjero y fui admitido para estudiar un máster en la UBA. ¿Podré ingresar? Imagino que es lo que contestaste hace un rato, que está suspendido el sistema RADEX, pero es algo, ¿no? Igual si sos extranjero y estás fuera del país, el sistema de RADEX funciona una vez que vos ingresaste al territorio nacional, ¿no? O sea, igualmente eso está todo suspendido, y si tenías un turno ya programado, te lo van a reprogramar. Sí, y en los términos de estos decretos que dijimos, 3.3 y 3.31, ampliados por el 3.65, hoy por hoy, no, perdón que te diga, pero no creo que te dejen entrar hoy. No sé qué fecha tendrías que haber. En todo caso, habría que ver cómo se desarrolla esto. Después, los antecedentes y las normas, después las pasábamos. Sí, por ahí. sí, yo se las paso todas, eso no...
expulsiones actualmente de detenidos en situaciones de irregularidad migratoria, no, tengo entendido que está todo suspendido, ¿no, Flor? Como dijiste. Sí, es bueno tener eso en esta corrida que hicimos de normativas, me olvidé decirlo. En una de las dos resoluciones que mencioné, se dispuso suspender los operativos de extrañamiento en el marco de expulsiones firmes en sede judicial por el término de 30 días, así que no se están efectivizando ningún tipo de expulsión. Y además tengamos en cuenta una cosa, que le hablábamos el otro día con Santiago, las medidas la efectivización de una expulsión con una sentencia judicial firme tiene que ser sí o sí avalada por el juez. Y en este contexto nosotros nos encontramos en feria. Por lo menos de lo que nosotros vimos hasta el momento, no encontramos ningún caso en el que se haya pedido la habilitación de instancia a efectos de expulsar a un migrante del territorio nacional a raíz o como consecuencia de un acto administrativo y judicial firme de expulsión. Así que mientras que la justicia siga en esta situación de feria, o por lo menos hasta el momento no se ha expulsado nada en este contexto de pandemia, ¿no? Y además está suspendido por la norma específica que tiene vigencia por 30 días, objetiva sigue siendo la misma que hace 20 días atrás. Es lo que estimamos, ¿no? Pero no se está expulsando a nadie. En este momento no.